de la mañana en punto, bienvenidos, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue, hoy miércoles 26 de noviembre, con la información, con el análisis y con la opinión. El presidente Gustavo Petro anoche finalmente reconoció la gravedad del escándalo revelado por Noticias Caracol sobre la infiltración de las disidencias de las FARC en el ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. En medio del Consejo de Ministros que lideró en la Casa de Nariño, el presidente cambió su postura, que inicialmente había sido de negación, había sido de señalar a través de sus redes sociales que eran falsos los informes de inteligencia según los cuales del presidente Gustavo Petro señalaba, allí estaba la información sobre la presunta vinculación del general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía de la DNI con las disidencias de alias Calarcá. El presidente Gustavo Petro anoche pidió una auditoría forense a los correos y a los chats hallados en los computadores y las memorias USB de alias Calarcá con la Fiscalía General de la Nación. El presidente Petro ya no defendió tan abiertamente al general Huertas ni a Wilmar Mejía, dijo que tiene muchas dudas y por eso ordenó la auditoría forense. Lo que se ha conocido es que en la DNI tienen información según la cual lo que está en los correos sería verídico y por lo tanto se abre esa ventana que el presidente Gustavo Petro plantea para que sea la Fiscalía, dice él, la Fiscalía de Bogotá y no la de Antioquia, como si fueran distintas, la que diga qué es lo que hay detrás de los correos y de los archivos secretos de alias Calarcá. Mientras llega ese resultado, el general Huerta seguirá en el comando de personal del Ejército y Wilmar Mejía en la DNI y como representante del gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. La fiscal general Luz Adriana Camargo también habló en las últimas horas, aunque en principio respaldó a la fiscal que lleva el caso, no descartó una compulsa de copias para que sea investigada por presunta omisión, por no haber informado en Bogotá acerca de la gravedad de los hechos. También cuestionó que la Dijín no hubiera entregado informes de inteligencia mucho más detallados con base en los computadores para acelerar la investigación. Lo que sí quedó condicionado anoche por el presidente Petro son los diálogos de paz con las disidencias de alias Calarcá. El presidente puso dos condiciones para seguir con los diálogos. Uno, que participen y acepten en la sustitución de cultivos ilícitos y que las disidencias dejen de reclutar menores de edad. La semana pasada, el viernes, se había anunciado un acuerdo con esas disidencias. Tendrá la última palabra Gloria Quiseno, jefe negociadora de la delegación del gobierno, quien tendrá que entregarle un informe al presidente Gustavo Petro. Dudas del presidente para seguir con los diálogos, pero con un asterisco gigante y una sombra muy importante, porque hace apenas 5 días, el pasado 21 de noviembre, el mismo presidente Petro había firmado una resolución ejecutiva designando 4 nuevos miembros negociadores de las disidencias de alias Calarcá. 2 de esos nombres son muy polémicos. Uno es alias Samir, quien sería uno de los responsables del atentado contra un helicóptero de la policía en Amalfi en agosto pasado, que dejó 13 policías asesinados. El presidente de salvoconducto como negociador de paz a un responsable de semejante crimen. Y 2, Danilo Albizú, que es el mismo hombre que le dice a Iván Mordisco en los correos revelados por Noticias Caracol que la vicepresidenta Francia Márquez tendría conocimiento del supuesto apoyo de las disidencias a la campaña Petro Presidente 2022. En segundos también les voy a hablar sobre la condena en segunda instancia en contra de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Profirió la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia a 28 años de cárcel por delitos de homicidio y concierto para delinquir. Revocó la absolución que se había proferido en primera instancia por esos mismos hechos y los vincula directamente en la conformación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles en el norte de Antioquia. La defensa de Santiago Uribe anuncia desde ya una apelación ante la Corte Suprema que es distinta a la posibilidad de un recurso de casación y ya les voy a explicar por qué aquí es distinto. Les vamos a contar lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe sobre la condena contra su hermano. Dice que está muy dolido. Su hermano dice es un gran hermano, un gran esposo y un gran padrastro al que solo le queda que Dios le ayude. Sobre esta condena el presidente Petro también se pronunció. Dice que fue él quien denunció a los 12 apóstoles cuando era senador en 2007 y le pidió a la Corte Suprema mantener la decisión del Tribunal Superior del Departamento de Antioquia. A propósito
del presidente Uribe y del expresidente Uribe y del presidente Petro. Les hablaré de una nueva polémica sobre Canadá y la imposibilidad de que miembros del M-19 viajen a ese país. El presidente dice que no puede viajar a conocer a su nieto porque hay una prohibición del gobierno canadiense. Les hablaré también en segundos de la reforma tributaria del gobierno. Hoy será un día clave. Se espera el recaudo de 16 billones de pesos. Para hoy está anunciado el debate después de que el gobierno radicara la ponencia positiva, pero con algunos cambios. Se eliminó el impuesto a las iglesias, se eliminó el artículo que modifica las tarifas de renta de personas naturales, no está el impuesto a boletas de conciertos y eventos culturales de más de 500.000 pesos, se modificó el impuesto a las compras en Shein o en Temu, seguirán sin IVA esas importaciones si son de menos de $50. La verdad es que muchos productos sí quedan grabados. Se mantiene el impuesto a vehículos híbridos, a la cerveza y a las apuestas en línea. Cambios con los que el gobierno intenta salvar la tributaria que pareciera tener su futuro escrito, aunque nada está dicho. El ministro Armando Benedetti ayer se mostró confiado y ojo, porque pueden dar la sorpresa y pueden sacar adelante esta reforma tributaria recortada. Se está moviendo muy duro el Ministerio de Hacienda, se está moviendo muy duro el Ministerio del Interior. El presidente Petro dijo anoche que sin la reforma tributaria el país entraría en default, es decir, la cesación de pagos de la deuda internacional. Y hablando de economía, el presidente Petro insistió este martes ante la Asamblea de la Unión Sindical Obrera, el Sindicato de Trabajadores de Ecopetrol, en la necesidad, dice él, de la venta del negocio del fracking de Ecopetrol en la cuenca del Permian, que tiene compartido con la Occidental, con la Oxy en Estados Unidos. Dicen los expertos que si se da esa venta, Ecopetrol podría entrar en quiebra. El presidente Petro dice que la estatal petrolera podría entrar en la lista Clinton y que por eso hay que vender rápido ese negocio. Todo el mundo está en contra, incluso la USO, incluso Ecopetrol, pero el presidente insiste en esa idea. Y ya les voy a hablar de aviones de combate y de aviones de la policía. De aviones de combate en segundos, detalles de la negativa por ahora del Ministerio de Defensa a entregar la información a la Contraloría sobre el contrato por cerca de 16 billones de pesos para la compra de 17 aviones de combate Gripen a la multinacional sueca Saab. Y de aviones de la policía les voy a contar detalles de lo que dice la propia Contraloría sobre los vuelos de Juliana Guerrero Valledupar. Hay un detrimento patrimonial de más de 200 millones de pesos en combustible. Y ojo, porque hay una advertencia clave ahí, que tiene que ver con el uso responsable y adecuado de los funcionarios públicos del convenio que tienen los ministerios y las entidades con la policía para el alquiler de esas aeronaves. Les hablaré de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del gobierno, que finalmente será imputado. Hoy se radica la solicitud por parte de la Fiscalía por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, y les hablaré de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, de por qué el presidente Trump dice que quiere hablar con Nicolás Maduro antes de una eventual intervención militar, y del ultimátum del régimen de Maduro a las aerolíneas internacionales para que antes del mediodía de hoy reanuden sus vuelos hacia Caracas. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Son las 6 de la mañana en 9 minutos. Vamos a continuación con lo más importante de Colombia y el mundo en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La justicia sentenció a 28 años de cárcel a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal de Antioquia determinó que el ganadero fue jefe de un grupo paramilitar y que ordenó el crimen de un conductor señalado como supuesto auxiliador de la guerrilla. El fallo, además, ordenó investigar al ganadero por un sinnúmero más de homicidios. En contraste, en un comunicado público, los abogados de Uribe Vélez reiteraron la inocencia de su cliente y anunciaron que apelarán este fallo. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó con el siguiente mensaje a través de su cuenta de X. Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude. Con un aval de informática forense de la Fiscalía, que es la entidad que puede hacer eso. De acuerdo a eso, tomaré decisiones, no antes, porque es la verdad la que debo tratar de que la verdad sea la que guíe mis decisiones. El presidente Gustavo Petro anunció durante un consejo de ministros que se realizará un examen de informática forense a los chats entre jefes de las disidencias revelados por Noticias Caracol, en los que se mencionan presuntos vínculos de estos grupos ilegales con el general Juan Miguel Huertas y con el director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.
claro que la fiscal sigue en el cargo. La fiscal no solo sigue en el cargo, sino que yo respaldo respaldo el trabajo de la fiscal, porque gracias a la visita que hicimos el día de ayer hemos encontrado que ha sido una fiscal diligente en el manejo de ese asunto, con independencia de que tengamos y estemos evaluando si se le compulsan o no copias por haber omitido este tema de haber enviado esta información a las instancias competentes para su adelantamiento. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que la fiscal contra el crimen organizado de Medellín, encargada del caso de los archivos de alias Calarcá, continúa en su cargo, pero evalúa si se debe compulsar copias por no enviar dicha información a instancias competentes. Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que el general Juan Miguel Huertas, involucrado en el escándalo, permanecerá en el cargo hasta cuando se compruebe que ha sido culpable. Cuando se compruebe que ha sido culpable, con la información, con la investigación que se haga, pues se tomarán las acciones a que haya lugar de acuerdo a ese nivel. Pero en este momento estamos investigando. El presidente Gustavo Petro designó a Sadid Rojas, alias Samir, como gestor de paz. Este disidente del Frente 36 de las FARC está señalado de ser uno de los perpetradores del atentado contra el helicóptero en Amalfi, Antioquia, en agosto de este año, que dejó 13 policías muertos. Ante los dirigentes sindicales de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, el presidente Gustavo Petro está defendiendo su decisión, o su propuesta más bien, de vender el Permian, el negocio del fracking en los Estados Unidos. Ahora no solo está argumentando razones ambientales, sino también razones prácticas. Sugiere el presidente que Ecopetrol está en riesgo de perder esas inversiones en medio de lo que ha significado su inclusión en la lista Clinton, y sugirió qué puede pasar si a Ecopetrol también la meten en esa lista. Yo creo que la señora de Oxidado, que le frenamos ese mecanismo por la vía comercial, debe estar presionando para quedarse con el resto de Permian. En mi criterio hay que salir de Estados Unidos ya, porque lo acelera el problema OFAC. Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente está radicando la fiscal María Cristina Patiño. La Fiscalía General solicitará una audiencia de imputación contra el exministro Ricardo Bonilla por su presunta participación en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Se obró por fuera de lo previsto en el marco y en la utilización de un convenio que fue suscrito por parte del Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa. Juliana Guerrero gastó 213 millones de pesos en 5 vuelos en helicópteros sin justificación. Es la denuncia que está haciendo el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, asegurando que identificaron estos desplazamientos hacia Valledupar en rutas que no tenían relación con su responsabilidad como funcionaria pública. Los vuelos fueron entre el 19 y 20 de junio de este 2025 y son considerados como ineficaces, ineficientes y antieconómicos. Fue anunciado el proyecto de reforma tributaria que busca recaudar 16,3 billones de pesos, paso previo para el debate que iniciaría hoy. Aunque la iniciativa llega prácticamente hundida por las ponencias negativas en las comisiones económicas, el gobierno es optimista. Entre los puntos claves del proyecto están nuevos impuestos como IVA del 19% a vehículos eléctricos, licores y juegos en línea, y mayores tarifas de renta para personas naturales. El presidente Donald Trump reiteró que planea hablar con Nicolás Maduro tras la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Y la expectativa es plena sobre qué va a pasar con Venezuela. Trump dijo a bordo del avión que puede que hable con Maduro, y allí le preguntaron que si Maduro es el líder de una organización terrorista, ¿por qué quiere hablar con él? Por las buenas está bien, si lo podemos hacer por las malas, está bien. Se radicaliza un poco más Nicolás Maduro desde Caracas, habla de dar la vida de ser necesario y que Venezuela vive una coyuntura decisiva para su existencia. Insiste, de hecho, que está prohibido fallar en la defensa del país. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. En Israel se vivieron violentos enfrentamientos entre la policía militar y judíos que se niegan al reclutamiento para continuar la guerra en Gaza. Por otra parte, la Iglesia Católica espera que Israel autorice la entrada a la franja del Papa móvil del Papa Francisco, que ha sido reconvertido en una clínica pediátrica móvil, como fue el deseo del pontífice antes de morir. Inició la jornada 3 de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano con victoria del Deportes Tolima sobre Independiente Santa Fe en condición de visita en el Estadio El Campín de Bogotá, con goles
goles de Adrián Parra y de Kevin Pérez. Descontó Cristian Mafla para Santa Fe para el 2-1 final para el vino tinto y oro. Y en Champions hubo participación colombiana. Richard Ríos jugó en la victoria 2-0 del Benfica sobre el Ajax y el jugador Davinson Sánchez estuvo también presente como titular y jugó los 90 minutos en la derrota del Galatasaray 1-0 frente al Unión San Gilois de Bélgica. Estás escuchando Blue Radio.